Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, a veces invisible, pero con un impacto tremendo, los ciberataques que han marcado nuestra historia digital. Hola. Sí, son amenazas que además no paran de cambiar, ¿eh? De volverse más listas, más sofisticadas. Exacto. Y la idea hoy es desgranar algunos de los casos más sonados, ¿no? Entender un poco qué pasó, cómo y sobre todo qué impacto tuvieron. Porque vaya si lo tuvieron, cambiaron cómo veíamos la seguridad online. Eso es. No nos quedaremos solo en los detalles técnicos, que también, sino en las consecuencias a largo plazo, ¿sabes? Y en las lecciones que deberíamos haber aprendido. Claro. Porque en este mundo hiperconectado, entender lo vulnerables que somos es, bueno, es fundamental. Pues venga, vamos al lío. Empecemos por los inicios, cuando esto de Internet era casi el salvaje oeste digital. El gusano Morris, 1988. ¿Te suena? Hombre, claro, un clásico, aunque fuera por accidente. Sí, eso es lo curioso. Lo liberó un estudiante, Robert Tappan Morris, y se le fue de las manos. Afectó a miles de ordenadores, como un 10% de lo que había conectado entonces. Universidades, centros de investigación, hasta instalaciones militares. Un caos. Sí, sí. Y lo fascinante aquí es precisamente eso, que no había una intención de hacer daño como tal. Fue un experimento que salió, bueno, que se descontroló, Ya. pero sirvió para poner sobre la mesa, de golpe, las debilidades de la red. La falta de seguridad básica fue como la primera gran señal de alarma. Una grieta en el espejo, como decías antes. Y de ahí saltamos al año 2000. Otro protagonista inesperado, Mafia Boy. Uf, Mafia Boy, un chaval canadiense de 15 años. Incluso Yahoo, que entonces era el buscador por excelencia. Menuda pieza. Usó ataques de denegación de servicio, los DDoS, lanzados desde servidores de universidades que había comprometido. Y esto ya no fue un accidente. No, no, esto ya tenía consecuencias serias, afectó a la bolsa, fíjate. Y sobre todo, aceleró mucho la creación de leyes contra el cibercrimen. Ahí se empezó a tomar en serio que esto no eran solo travesuras. Claro. Dejó de ser un juego. Vale, avanzamos una década. Año 2010. Aquí la cosa se pone mucho más seria. Stuxnet. Stuxnet. Palabras mayores. Esto ya no es vandalismo ni un chaval demostrando lo que sabe. No. Hablamos de un malware hipercomplejo diseñado para un objetivo muy concreto: sabotear el programa nuclear iraní. Atacando las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio nada menos. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque fue la primera ciberarma conocida diseñada para causar daño físico, en el mundo real, a través del código. Brutal. Las implicaciones. Enormes. Stuxnet demostró la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas, centrales nucleares, sí, pero también eléctricas, agua, transporte, todo lo que depende de sistemas industriales. Difuminó la línea entre ciberataque y acto de guerra. Pues sí, esa es la cuestión que planteó. ¿Hasta dónde llega un ciberataque? ¿Cuándo se considera una agresión física o militar? Abrió un debate enorme. Pero, una pregunta. ¿Éramos conscientes antes de Stuxnet de que algo así era posible a esa escala? ¿O nos pilló a todos un poco por sorpresa? A ver, en círculos de seguridad ya se hablaba. Había teorías, pruebas de concepto, pero Stuxnet fue la confirmación, la prueba real y a gran escala. Entiendo. Confirmó los peores temores y puso la seguridad de estas infraestructuras en primer plano a nivel mundial. Y si conectamos esto con el panorama general, pues vemos cómo el ciberespacio se consolidaba ya como un campo de batalla más para la geopolítica. Para el espionaje. Y hablando de espionaje, las acusaciones entre países han sido constantes, ¿verdad? Estados Unidos acusando a China de espionaje económico, robo de secretos industriales. Sí, acusaciones recurrentes, que China siempre ha negado, claro. Pero hay casos documentados que, bueno, alimentan esas tensiones. ¿Cómo cuáles? Pues mira, está la operación Titan Rain, detectada ya por 2003. Se atribuyó a China y apuntó a sistemas de defensa de EU, contratistas, la NASA. Ya. O el ataque a la red diplomática de la Unión Europea, la Coreu, entre 2015 y 2018. Se robaron miles de documentos sensibles. Una investigación de una empresa de ciberseguridad apuntó también a China. Encontraron rastros. Incluso una contraseña muy peculiar, Lomos Z 1980, que parecía vincularse a una empresa pantalla. Madre mía.
Y luego está el caso de Sony Pictures en 2014. Eso fue muy sonado. Sí, una filtración masiva. Correos, películas sin estrenar, datos de empleados, todo por la película The Interview, la comedia sobre el líder norcoreano. Y el FBI acusó directamente a Corea del Norte. Exacto. El caso Sony fue un ejemplo claro de cómo se mezclan intereses de empresas, política internacional y ciberguerra. El daño a la reputación de Sony fue tremendo, aparte de las pérdidas económicas. Y plantea una pregunta importante, ¿no? Sobre la responsabilidad de las empresas. ¿Cuánto tienen que proteger nuestros datos en este entorno tan hostil? Totalmente. Es una responsabilidad enorme y los fallos tienen consecuencias graves, como vamos a ver ahora. Pues hablemos de eso, de las filtraciones masivas de datos que nos afectan a todos como usuarios. El caso de Yahoo es de récord Guinness casi. Uf, sí. Tuvieron varias brechas, pero la gorda, la de 2013, afectó a 3.000 millones de cuentas. 3.000 millones, o sea, todas las que tenían. Prácticamente todas. Y luego otra en 2014 de 500 millones más. Nombres, correos, contraseñas. Una barbaridad. La escala es mareante. Y a veces tardamos años en saber el alcance real, ¿no? Como pasó con Dropbox. Exacto. El hackeo fue en 2012, pero hasta 2016 no se supo que afectó a 68 millones de cuentas. ¿Y por qué? Por algo tan tonto y tan común como que un empleado reutilizó una contraseña, una que ya se había filtrado en el hackeo de LinkedIn. Un fallo humano con consecuencias masivas. Un eslabón débil, sí. Y luego tenemos Equifax, en 2017, una de las grandes agencias de crédito de ESU. Aquí ya hablamos de datos súper sensibles. Números de seguridad social, tarjetas de crédito, de 143 millones de personas. Datos críticos para el robo de identidad. Y Target, el gigante minorista, en 2013. Les robaron datos de 40 millones de tarjetas de crédito en plena campaña de Navidad. ¿Cómo? Metiendo malware en los TPV, las maquinitas donde pagas con tarjeta, directo al corazón del negocio. El impacto para la gente es brutal. Riesgo financiero, robo de identidad. Directo y personal. Y para las empresas, la pérdida de confianza es total, aparte de las multas millonarias y los costes de recuperación. Mira el caso de Tesco Bank en Reino Unido 2016. ¿Qué pasó ahí? Ahí directamente robaron dinero de las cuentas. Unos 2,26 millones de libras en 48 horas. Luego les cayó una multa de más de 16 millones por fallos de seguridad. Es que la lista no acaba. Marriott, con los datos de 500 millones de huéspedes. Hasta números de pasaporte. O eBay, en 2014. 145 millones de usuarios cambiando contraseñas. Y Ashley Madison, la web de citas. Esa filtración fue tremenda por el impacto personal, ¿verdad? Sí, 37 millones de usuarios expuestos. Ahí las consecuencias fueron más allá de lo económico. Hubo extorsión, vergüenza pública. Demuestra que cualquier dato personal puede ser un arma. La protección de datos es clave. Cambiamos de tercio. Hablemos de ransomware. Ese tipo de ataque que te secuestra los archivos. El nombre que seguro que a muchos les suena es WannaCry. Mayo de 2017. WannaCry fue global. Un impacto brutal. Más de 200.000 ordenadores infectados en 150 países, en días. Explotó una vulnerabilidad de Windows, Eternal Blue. Y lo irónico es que ya había un parche de Microsoft para arreglarlo. Sí, eso es lo más sangrante. Pero lo que vimos fue el efecto paralizante en servicios esenciales, sobre todo en el sistema de salud británico, el NHS. Hospitales parados, citas canceladas, un caos. Las pérdidas se estimaron en miles de millones. Vale, vamos a desgranar esto. El efecto dominó fue terrible. Claro, el ransomware cifra tus archivos y pide un rescate, normalmente en Bitcoin, para que los recuperes. La lección de WannaCry fue clarísima. Hay que parchar, hay que actualizar. ¿Sí? Lo fascinante aquí es cómo algo conocido y evitable causó tantísimo daño. Y poco después vino Petya y sobre todo NotPetya. ¿Cuál fue la diferencia? Petya era ransomware más o menos normal, pero NotPetya era distinto. Parecía ransomware, pedía rescate, pero en realidad era destructivo. Su objetivo era borrar, dañar irreversiblemente. O sea, ¿un lobo con piel de cordero? Exacto, y causó estragos económicos enormes. A la naviera Maersk, por ejemplo, le costó unos 250 millones de euros, imagínate. Y el ransomware sigue dando guerra, ¿eh?
En España mismo en 2024 hemos visto ataques a ayuntamientos como Teo, Sant Antonio, Torre Pacheco. Sí, y a la Universidad Católica de Valencia también. Servicios paralizados, datos cifrados. Y no olvidemos el ataque al SEPE, al Servicio Público de Empleo en marzo de 2021. Más de 700 oficinas paradas, puso en riesgo hasta el pago de las prestaciones. Demuestra que nadie está a salvo, ni grandes empresas, ni administraciones, ni universidades. La prevención y tener un plan B son vitales. Totalmente. Venga, otro tipo de ataque. DDoS. Denegación de servicio distribuido. Básicamente, inundar una web para que nadie pueda entrar, ¿no? Eso es, tirarla abajo a base de tráfico basura. Y el caso que lo cambió todo fue el ataque a Dyn en 2016. Dyn, que era un proveedor de DNS, como la guía telefónica de Internet. Exacto. Pues los atacantes usaron una botnet gigante, Mirai. Una botnet. ¿Qué es exactamente? Imagina un ejército de dispositivos infectados. Ordenadores, cámaras de seguridad, routers, teles inteligentes. Que un atacante controla a distancia sin que lo sepas. Como zombies. Entiendo. Pues la botnet Mirai lanzó un ataque masivo contra Dyn. Y aquí es donde se pone la cosa seria, porque al atacar Dyn, tumbaron medio Internet. Twitter, Netflix, Spotify, Amazon, PayPal, usando cámaras y neveras. Bueno, neveras quizás no tantas, pero sí cámaras, routers, dispositivos IoT vulnerables. Los daños, más de 100 millones de dólares. Fue un toque de atención sobre la seguridad del Internet de las cosas. Ya veo. Y los DDoS han evolucionado mucho. Ya no son solo fuerza bruta. Usan técnicas más sofisticadas, explotan protocolos específicos. Hemos visto ataques con un volumen de tráfico bestial, medido en terabits por segundo. Una locura. Capaces de tumbar a gigantes como GitHub o AWS. Exacto. O ataques que no buscan tanto volumen, sino agotar los servidores con millones de peticiones por segundo, como los que explotaron fallos en HTTP2. La escala no para de crecer. Y no solo a grandes tecnológicas. En julio de 2024, un grupo prorruso, Known Name 057, atacó a bancos españoles dificultando el acceso online. Sí, buscan interrumpir, causar caos. A veces es protesta, otras extorsión, o incluso una maniobra de distracción para ocultar otro ataque. Son ataques muy visibles. Y llegamos al final del recorrido con un tipo de ataque que da bastante miedo por lo sigiloso que es. El ataque a la cadena de suministro. Sí, los supply chain attacks son especialmente peligrosos. El ejemplo clave es SolarWinds, descubierto a finales de 2020. ¿Qué pasó exactamente? Fue una operación de espionaje muy sofisticada. Los atacantes lograron colarse en los sistemas de SolarWinds, que hace un software de gestión de redes muy popular, Orion. ¿Y cómo entraron en las redes de los clientes? Ahí está la clave. Metieron código malicioso dentro de una actualización oficial de Orion. Entonces, miles de clientes, empresas, agencias gubernamentales, descargaron esa actualización confiando en SolarWinds. Y sin saberlo, estaban abriendo una puerta trasera a los atacantes. Exactamente. Atacaron la confianza. En lugar de ir a por cada objetivo, fueron a por el proveedor para llegar a todos sus clientes a la vez. Qué peligroso. Muchísimo. Permitió a los atacantes espiar durante meses dentro de organizaciones supersensibles sin ser detectados. Requiere planificación, paciencia, mucho sigilo. Y hemos visto más casos recientes de este estilo, ¿no? Sí, ecos de esto. El robo de código fuente de Nokia en noviembre de 2024 a través de un proveedor. O el robo de datos de empleados de Amazon ese mismo mes por una vulnerabilidad en un software de transferencia de archivos, Moveit, que usaba una tercera empresa que les daba servicio. Atacar al eslabón más débil de la cadena. Es un vector complejo y que genera mucha inquietud, desde luego. Sin duda. Y si algo queda claro después de todo este repaso, es que en ciberseguridad lo único seguro es que todo cambia constantemente. La única constante es el cambio, como se suele decir. Pues sí, las amenazas evolucionan, se adaptan, buscan nuevas vías. La vigilancia, la inversión, la adaptación tienen que ser permanentes para empresas, gobiernos y también para nosotros como individuos. Entonces, ¿qué significa todo esto? A medida que la tecnología se mete más y más en nuestras vidas, en el trabajo, en casa, en cómo funcionan nuestras ciudades, ¿cuál será la próxima frontera de estas batallas digitales?
¿Y estamos realmente preparados para lo que viene? Buena pregunta para reflexionar.